Muy bien. Bienvenidos a este cuarto video. Que bueno, tengo que agradecer muchísimo las personas que se han comunicado vía mail fundamentalmente, bueno, por el Facebook, que realmente se habrán dado cuenta que mucho no lo manejo. Y muchas gracias, estamos muy felices, la repercusión no se le esperaba a nadie. Con el grupo que me ha acompañado en estas cuarentenas desde el año pasado, hemos realmente evolucionado la metodología a pasos agigantados en este último mes. Y bueno, realmente haciéndole ping-pong a esto que se ha desencadenado, ¿no? Estamos preparados desde la esencia, pero no teníamos la estructura necesaria para recibir tanta cantidad de mails y, bueno, tantas personas en la gestión de los eventos. Así que, bueno, en eso estamos un poquito demorados en la parte de estructura. Les voy a contar que ya estamos gestionando un nuevo foro, un foro que va a estar en la página. Este foro sí va a estar como ser oficial del trabajo que estamos desarrollando. Yo sé que se abrieron un grupo en Facebook que me parece bárbaro, pero que no estoy participando directamente de esto porque, bueno, ya las actividades que tengo ocupan todo mi día y no puedo estar añadiendo algo más. Me parece que es lo más coherente, que es justamente si quiero estar ofreciendo un foro, lo haga desde el mismo lugar desde donde está saliendo esta información. Pero también es válido que lo hagan entre ustedes, bárbaro, si esa es la consigna, compartir las experiencias, la metodología, me parece perfecto, no hay nada que decir al respecto, me parece muy bien. Muy agradecida con los mails cuando me llegan los relatos de los avances y las cosas. Quiero hacer varios comentarios al respecto que creo que van a ser útiles para todos. Hay mucha gente que ha resonado muy fuerte con todo lo que han recibido en estos 3 videos, y eso ha despertado un gran entusiasmo. Les quiero explicar por qué ha pasado esto, aunque ya está en los videos anteriores, pero ahora que han tenido esta experiencia, cómo sigue esta película. Esto que se les ha activado son los observadores que ustedes, toda esta información, todo el mundo la tiene adentro. Y si la tiene lo suficientemente activa, bueno, va a resonar fuerte dentro de ustedes. El entusiasmo que brota es por eso que se les conectó interiormente. Y van a ver que lo comparten con gran entusiasmo y a otra gente ni le va ni le viene. Y eso está muy bien. Ni le va ni le viene. Hay que respetarlo. Estoy totalmente de acuerdo en un 100% cuando Garnier dice que esta ley no tiene que ser aplicada desde el proselitismo. O sea, no vale la pena, no tiene ningún sentido el proselitismo de esta ley. O sea, que yo le quiera inculcar a otro que mire, que sepa, que entienda, que descubra, que interprete, que no tiene ningún sentido. Simplemente la ley está disponible y el que le quiere aplicar la aplica y el que no, macanudo. Nada más. Es como decir, quiero ir, estoy en Córdoba, voy a Buenos Aires, hay una autopista y yo puedo tomarme la autopista o irme por otro camino. Y está muy bien, listo, nada más. Nada más que eso ni nada menos que eso. Vamos a empezar a convivir con unas frecuencias muy variadas. Yo todos los días voy a la esquina, compro el pan, digo buen día, hace frío hoy, o qué calor que hace y nada, y todo bien. La persona está en su paradigma, yo estoy en el mío y hay un respeto mutuo. Y sin embargo, esta revolución no tiene fronteras. Quizás tengo un nivel de intimidad mucho mayor con una persona que está en otro continente porque está resonando con esta información. Y el vecino de enfrente no. El vecino de enfrente sigue su camino. Y eso está muy bien. Y tenemos que empezar a coexistir con esto, que es un criterio universal. Cada uno tiene que resonar internamente, y eso es lo más importante.
Ahora lo que cambia es dónde nosotros ponemos las referencias. Estamos acostumbrados culturalmente a colocarlas afuera y ahora a través de la ley las estamos colocando adentro y están sucediendo cosas en nuestro interior. Entonces, claro que entiendo el entusiasmo de la gente que se comunica porque perciben distinto. Es correcto, es correctísimo. O sea, y esa percepción los va a llevar interiormente a un estado de evolución muy acelerado. Muy acelerado, ¿por qué? Porque de acá a 3 meses, nada que ver. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Porque van a estar en comunicación y haciendo ping-pong con observadores de la mayor velocidad de la apertura temporal. Entonces, la evolución va a ser muy rápida, pero sus pasos, su día a día va a ser lento, va a ser tranquilo, va a ser pausado, va a ser en paz y en armonía con el exterior, porque hay una armonía en el interior. Entonces, no esperar el eco afuera, sino que estar atento a ese eco interno que surge de la aplicación de la metodología. Para que esto se manifieste externamente va a haber un proceso. Y si me van a preguntar sobre el proceso completo, recuerden que yo les estuve hablando sobre un proceso que comienza en septiembre del 2012 y que recién sale a la luz pública en junio del 2013. O sea, ¿qué pasó durante todas estas cuarentenas? Fue interno el proceso. Y recién está maduro para salir a la luz pública cuando se han completado todas esas cuarentenas. Si yo me abro antes, va a haber un montón de interferencias y voy a estar entre las interferencias, haciendo ping-pong con las interferencias, en vez de con esa resonancia interna. Esto es muy importante y lo van a experimentar. Ustedes pueden entrar en esa referencia interna y van a tener esta experiencia de evolución bastante acelerada y de pronto se cuelan interferencias externas y ustedes hacen clic, el origen estaba resonando adentro y ustedes se ponen de nuevo a hacer ping-pong con las interferencias. Las interferencias los van a sacar del eje, obviamente. Pero eso es de acuerdo a cómo yo elijo posicionarme. Entonces, así es el proceso y ahora hay muchos que lo han puesto en marcha. En la medida que yo empiezo a entender, y esto es, la verdad que hoy he tenido una experiencia, no, hoy no, ayer fue, en mi propia casa, explicándole a mis hijas. Yo les digo esto y lo comparto porque quizás les sirva a muchísimas personas. Nosotros estamos desarrollando la metodología en muchas otras formas, además de la que estoy presentando acá. Pero bueno, eso ya sería hablar de las consonantes cuando todavía acá estamos viendo las vocales. Entonces es otro desarrollo. Pero ese desarrollo crea una conectividad muy importante. Es un tema físico que haya esta dualidad de plano. O sea, cuando hay una gran conexión con el origen, lo que rodea, el ambiente que rodea, se concentran también las distorsiones. Es como si hubieran dos radios sonando al mismo tiempo y de acuerdo como uno calibra, o calibra y cae en un eje o cae en una distorsión entera, ¿cierto? Entonces, surgía muy divertido y didáctico porque mientras nosotros estábamos en un grupo de personas haciendo una calibración muy profunda, mis hijas empiezan a pelear entre ellas. Claro, porque no tienen el foco, el dial, justo para calibrar la energía que cruza por el eje. Entonces, lo que está alrededor entra en distorsión. Entonces yo les decía, les contaba, que todas las personas somos como una especie de radios. Tenemos una antena, ¿sí? Y están las radios sonando en el aire. Si uno no tiene foco, no tiene dial. Y la radio que suena más fuerte, y bueno, se va a ir solo gestionando, se va a autogestionar ese dial de alguna manera.
esto es lo que pasó, entonces había una gran calibración en un punto y en la periferia una gran distorsión. Como estaban desenfocadas, se empezaron a pelear entre ellas. Tengo 2 hijas, se empiezan a pelear entre ellas. El día después les cuento esto, para que lo vean, para que aprendan de lo que ocurrió. Y simplemente sale la explicación, que esto es lo que le quería compartir. Es como si estuvieran en un auto, y entonces el auto tiene muchas marchas, ponen primera, y tienen para cambiar de marcha que pasar al punto 0, ¿sí? El punto 0, punto muerto, y entonces cambian. Embriagar sería, ¿no? Vamos a poner que la primera marcha es la que hace más fuerza, porque el auto hace más fuerza. Ese sería el plano físico y biológico. Entonces la vida, si yo estoy siempre en primera, va a ser una vida llena de esfuerzo. Si mi identidad está puesta en ese plano, voy a ver la vida desde el esfuerzo. Y entonces empezaron a poner ejemplos. Sí, claro, la abuela dice que el sacrificio, sí, eso, exactamente eso. La vida con el sacrificio. ¿Entendieron? Fenómeno. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Tengo que poner un punto 0 para poner otra marcha. Entonces, si de pronto se encuentra en el medio de una marcha, de una distorsión, que puedan retornar a ese punto 0 para cambiar esas marchas. Esto es lo que ellas lo entendieron bárbaro, entonces quedamos como una especie de código. Cuando se montan en una distorsión, yo le digo, embragá, y ya estamos de acuerdo que es una información totalmente neutra. Es algo que hacer para recalibrar un dial, para saber que se han ido por una tangente, que se han ido por una... ¿Cómo se dice eso? No, la de la música. Por un intervalo. Se han escapado por un intervalo. Y entonces eso es una conciencia, una alerta para poder volver y empezar de nuevo. Bueno, y siguiendo con este tema de las aclaraciones, vamos a definir, para aquellas personas que no tienen mucho training con lo que es física cuántica y demás, lo que es un observador. Con este esquema que venimos manejando, con lo que acaban de tener en este video y en los anteriores, saben ya que partimos de un punto que es lo que llamamos la esencia, y lo definimos como la información que es absolutamente coherente. Cada punto de existencia tiene un punto de propósito. Cada pregunta tiene su respuesta, y lo que está en el medio es esa verdad, ¿sí? Lo que sostiene al universo coagulado, un universo original, es ese equilibrio entre sus preguntas y sus respuestas. O sea, tiene una verdad que lo mantiene unido. A lo que mantiene unidas a las preguntas con las respuestas dentro de un paradigma original es lo que nosotros llamamos el amor. Bueno, el amor es una verdad, sería una verdad, lo que mantiene unido a una pregunta, de una respuesta dentro de un paradigma original, y estas preguntas y respuestas incluyen a todo el universo completo. Esto es una definición absolutamente lógica, absolutamente coherente y absoluta. Entonces, si estamos en un universo original, obviamente, es porque vamos a tener todas las informaciones totalmente unidas, ¿sí? Si esta es nuestra fuente de referencia, después les conté que la esencia tiene un anillo de energía que la recubre, que es el campo cuántico. Esta energía va a ser la que le va a dar existencia. Pero como la esencia está colocada en el centro, exactamente en el centro, lo que vamos a tener es que cada punto de pregunta tiene un punto de respuesta y un punto de encuentro, ¿cierto? Entonces esto sería el campo cuántico, que está en una completa coherencia con el origen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos del campo cuántico para afuera y salimos de este lugar de verdad, ya vamos a entrar en otro anillo de esto, y miren cómo se los voy a dibujar.
ya no va a ser tan redondito. ¿Ven que no es tan redondito? Esta es la otra parte. Este sería lo que nosotros llamamos como el 7. Esto sería el campo cuántico, tuc, 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 pura energía, pero que desde este punto tiene una completa coherencia. Ahora nos salimos de este punto de verdad y ya nos centramos en una distorsión. ¿Ven que esta distorsión tiene dos caras? Tiene una y otra, como una cóncava y una convexa. Bueno, acá podríamos hablar del desdoblamiento en sí, ¿no es cierto? Y es un campo de distorsiones. Fíjense cómo este observador ya tiene distorsión y tiene dos lados, cuando acá solamente la referencia es al centro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a proyectar lo que nosotros llamamos experiencias lineales. ¿Se acuerdan? El color amarillo con una pintita de rojo, con una pintita de verde. Entonces eso va a ser una experiencia lineal. A ver cómo es si yo tuviera otro atributo que no es el original y que estuviera mezcladito de otra forma. Bueno, me voy para una experiencia lineal, me voy para otra experiencia lineal. Fíjense lo que se forma con las experiencias lineales. ¿Sí? Acá tenemos al observador, las experiencias lineales y la esencia, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos esta información totalmente coherente, ya no tenemos una visión de la vida que la definimos como un todo totalmente coherente, vamos a entrar en estas experiencias lineales a poner estas informaciones aquí en el centro. Científicamente, ustedes van a poder buscar la información porque sabemos que lo que nosotros percibimos son simplemente datos totalmente que no tienen ningún sentido. Lo que le da sentido a los datos que percibimos, porque el ojo capta muchos datos, lo que le da sentido a esos datos es el observador. Y es esa parte ciega que tenemos en el centro. Estamos dándole una coherencia a esos datos que recibimos. Y como estamos vinculados a esa corteza visual, de acuerdo a qué lógica me esté juntando esas informaciones, voy a tener una experiencia o voy a tener otra experiencia. Entonces, un observador que tiene que ver con el desdoblamiento nos va a dar una visión del pasado que tiene que ver cuando la esencia se hace una pregunta: ¿y cómo sería si yo no tuviera todo? Porque imagínense que le tiene todo a su disposición. ¿Y cómo sería no tener todo a mi disposición? Es una pregunta que se podría hacer. Imagínense ustedes que lo tienen todo y ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo sería no tenerlo todo? Entonces, bueno, ok, acá viene la experiencia de la vida sobre la Tierra, una ameba que tiene que sobrevivir. Entonces, si tiene que sobrevivir, lo que le va a pasar es que todo lo va a tener afuera. Como todo lo tenía adentro y se hizo la pregunta de cómo sería tenerlo afuera, bueno, va a tener una experiencia, entonces va a tener el aire, que es fundamental, y lo va a tener afuera, y lo va a tener que respirar. Básico. Y después va a necesitar beber, y resulta que el agua está afuera y la tiene que tomar. Va a necesitar comer y la comida la tiene afuera y se la tiene que poner adentro. O sea, es ese mismo concepto que le hace ver que todo lo mejor está afuera, va a tener experiencias lineales de distinto tipo. Estos son observadores que van a estar activos en esta vida del desdoblamiento. Entonces, el paradigma de que lo mejor está afuera
o la referencia está afuera, justamente es la misma información que abre el desdoblamiento. Cuando yo transito alterando esa información que es original, la altero, la energía del campo se me va a volver una energía gravitatoria. La energía gravitatoria va a ser esa energía original filtrada con esa distorsión. La distorsión de la separación de los tiempos. La separación de los tiempos es en sí misma una distorsión. Una distorsión de un paradigma original, ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el tiempo? Tener lejos a la pregunta de la respuesta. Lo que hay en el medio es tiempo. Cuando la pregunta y la respuesta se juntan, lo que tengo es conciencia. Nada más que eso. Entonces, tengo los puntos separados, tengo pasado, presente y futuro, significa que estoy en un viaje para tener una conciencia de mí mismo, una conciencia de mi esencia. ¿Cómo sería yo siendo distinta? Entonces, la esencia viaja por el eje Y y lo que hace es eso, aprender cómo sería siendo diferente. Y como la esencia, su naturaleza es la información perfecta y totalmente coherente, lo único que va a hacer este observador, cuando yo lo tengo aquí, lo único que va a hacer es cuando yo lo bajo aquí, va a mirar el plano, va a tener las ecuaciones de las distorsiones y automáticamente me va a dar las respuestas. Porque son sus propias preguntas. Son sus propias preguntas. Entonces me va a dar sus propias respuestas. Yo tomo la identidad del eje del ser, la esencia original va a bajar por este eje y va a saber cómo sería tener todo afuera, cómo son las distorsiones, cómo tener un puntito rojo en el medio del ombligo, cómo tener un puntito azul en la pestaña. Bueno, bien, todo lo que se pueda preguntar la esencia en el plano de la experiencia, a través del eje, de este eje, se lo va a responder. Entonces nosotros, estando en un plano físico y biológico y nos colocamos en el punto cero, lo que vamos a tener es la respuesta, porque esto es una apertura, esto es una especie de lupa, ¿sí? Una lupa nos hace ver separadas las cosas que están juntitas. ¿Y para qué ponemos una lupa nosotros? Para ver algo mejor. Si quiero ver una célula y no la entiendo, quiero saber cómo funciona, le pongo una lupa, un microscopio. Entonces veo cada parte por separado. Cuando veo cada parte por separado, ahora entiendo esto y ahora entiendo lo mismo. Para tener conciencia de nosotros mismos, lo que hacemos es desdoblarnos. Porque acá tengo las mamushkas, ¿sí? Las mamushkas, fíjense la sabiduría que está en este diseño de las mamushkas. Tenemos un cuerpo que va a vibrar lento, que va a tener muy lejos la pregunta de la respuesta, va a tener mucho espacio, y después dentro de este va a haber otro que va a gestionar las cosas más rápido, ¿sí? Y dentro de este hay otro que va a gestionar más rápido todavía. Este es un plano físico y biológico, va a ser el más lento. Entonces acá vamos a tener el plano emocional, que va a circular más rápido, y acá tenemos el plano mental. Y acá tenemos al programa que le va a dar base a estas experiencias lineales, ¿sí? Y después aquí tenemos las distorsiones, el campo cuántico y finalmente la esencia. Pero esta esencia, ¿para qué hace todo ese viaje? Porque quiere saber por qué es como es. Solamente ha tomado su existencia y se ha puesto en duda su propio propósito. Porque no tiene una versión propia de por qué es así.
existe y simplemente es así. Le falta algo, le falta un propósito. Entonces hace todo este desdoblamiento para conocerse. ¿Y qué va a hacer conociéndose? Y va a ver lo que hay adentro de ella, que es lo más profundo, cuál es la esencia de por qué es así. Y entonces va a ir más profundo dentro de sí misma y va a ir más profundo dentro de sí misma. ¿Sí? Es el propósito que tiene mi ser original. Mi ser original, para encontrar esto, es que hago todo ese tremendo viaje para afuera. Un tremendo viaje para afuera que por la resonancia interior me va a dar la conciencia de por qué soy lo que soy. Y esta conciencia va a tener incluido el todo. O sea, fíjense cómo todo es un fractal. Para que haya un gran árbol frondoso y nos dé muchos frutos y viva por la cantidad de años que ni se pueden contar, viene de una semilla. Viene de una semilla. O sea, este es el origen. Cuando nosotros nos referenciamos a ese origen nos va a explicar, o nos va a contar, o nos va a volver conscientes a través de nuestras propias experiencias en la distorsión, cuál es el propósito del ser. ¿Sí? Para eso es la ley. Para que estando perdidos en el plano de la experiencia, podamos tener una conciencia de ese retorno y llegar a lo que se llamaría la manifestación de nosotros mismos. O sea, pero una manifestación requiere que previamente haya un propósito. Ese propósito es una coherencia de todos los elementos. Y luego viene esa manifestación. Esa manifestación es inclusiva. No me sobra nada, no me falta nada. Está completa. O sea, eso sería el 10º plano y hacia ahí vamos si es que nosotros terminamos con éxito este desdoblamiento. Es como si, ya dijimos que toda la energía le pertenece al ser original o a la esencia, ¿cierto? A este observador inicial. Toda la energía le pertenece. Y le da un préstamo a esta personaje virtual para que haga algo con esta energía. Perfecto, muy bien. Si al término de este préstamo nosotros logramos una obra coherente, pasamos de virtuales a reales. Fabuloso. Significa que tengo una versión de todos los elementos y simplemente la manifiesto. Entonces, ahí sí estoy a la altura del observador inicial. El propósito es anterior a la existencia. Hasta que yo no asumo esta verdad y no hago algo coherente e inclusivo con todos los elementos, voy a estar viviendo de sacarle la energía al campo de la esencia para hacer cualquier otra cosa. Me voy a estar conectando con el campo cuántico y queriendo crear mi vida, queriendo crear mi mejor futuro, sacando la energía del campo, buscando ese poder y canalizando ese poder. Esto me va a conducir a las experiencias, pero no me va a conducir al origen. ¿Y qué hago si yo voy al origen? Bueno, ahí voy a tener a mi disposición lo que es la verdad para crear una manifestación de la verdad que yo soy en una nueva versión. Bueno, ahora vamos a presentar, voy a hacer una guía de la metodología para el 2º plano. Ese es el próximo paso. Esta información, recuerden que el tema de tener un video les permite poner pausa. Entonces, si algo
necesitan hacer una pausa, bueno, ponen pausa y van avanzando de a poquito sin tener todo el video así de golpe. Fíjense de chequear esto, ¿no? De darse los tiempos que necesite cada uno para asimilar, para procesar, para ver las cosas de otro modo. Pero bueno, esta explicación que recién les di es para que entiendan qué tipo de transferencia ocurre en la metodología. En la metodología ocurre un tipo de transmisión de datos que nosotros no tenemos nada que ver con el contenido. Cuanto más trabajamos con el hemisferio izquierdo puro y el hemisferio derecho puro, lo que vamos a tener es como una especie de corriente que atraviesa, que ordena los datos sin que nosotros tengamos una intervención. Acuérdense que nuestro observador está a una frecuencia muchísimo más lenta y estamos trabajando con observadores de las mayores velocidades de la apertura temporal. O sea que el nivel de nitidez va a tener que ver con la mayor velocidad, si es que nosotros hacemos bien esa transferencia. Así que acá no trabajamos con los contenidos, sino trabajamos con los contenidos. Los observadores se mutan a sí mismos, nuestro pasado se transforma porque simplemente son elementos de informaciones, y cuando nosotros vemos la coherencia que tiene el futuro con respecto al pasado, es eso lo que transforma totalmente nuestra percepción, ¿sí? Obviamente que salimos del esquema de sufrimiento, es como que lo más inmediato, pero ahí no terminan las cosas, ahí recién comienzan. Bueno, ahora vamos a presentar la metodología, voy a hacer una guía para el segundo plano. El segundo plano, recuerden que es el plano de las emociones. Y algo bastante particular, porque vamos a trabajar en un plano emocional, pero con un observador sin emociones. Recuerden que la palabra emoción significa energía en movimiento. Simplemente eso. Entonces es un observador de ese movimiento de la energía, pero en sí mismo no tenemos un movimiento, o sea, no es una observación emocional. Es muy importante esto, porque si no se colocan en un punto cero, van a estar siempre dentro del marco de otra información previa, que es la información que tienen conectada desde el pasado. Entonces, por eso acá hay que trazar los ejes muy cuidadosamente. Les vuelvo a reiterar lo que ya les he dicho antes: no acepten líneas que les bajan o que les llegan. Dibujen las líneas que van a utilizar, porque estas líneas están referenciadas dentro del propósito, dentro del esquema de la ley, con un propósito muy puro y está definido. Eso va a ahorrarles ping-pong con las interferencias, ¿sí? Entonces va a tener una entrada directa a una comunicación con el origen. Es muy importante dibujar las líneas y establecer estos conceptos previamente, y luego abrir la antenita del hemisferio derecho para captar las informaciones. No recibo informaciones, coloco al observador en la bandeja. No es necesario que yo tome contacto con el contenido de la información. A veces es una percepción cualquiera, la percepción de algo que aparece o de una imagen, no sé, X, puede ser cualquier tipo de percepción. A veces las personas tienen una percepción física, bueno, bien, lo toman como una percepción sin interpretar lo que están recibiendo. Cuando entran a interpretar lo que están recibiendo, están interactuando. No hay que interactuar con esta información. Simplemente la recibo, la coloco en la bandeja y la llevo tal cual. Es muy importante esto. Hay personas que hacían la metodología, pero desde una perspectiva muy emotiva. Entonces, cuando van por el eje Y y se encuentran con, no sé, el todo, y ¡ay, el todo! Sí, yo soy una con el... Todo eso no. Así que acá viene a cara de perro.
Entonces dibujo la línea, objetivo, hago un trazo, coloco un punto cero, defino de una manera lógica y acepto de una manera lógica y sin emoción. Porque lo único que voy a hacer si me conecto emocionalmente es voy a cargar y descargar, pero la distorsión va a quedar totalmente intacta. Entonces, como acá lo que queremos es eliminar distorsiones, entonces directamente tiene que ser un hemisferio izquierdo totalmente puro, no hay emoción. ¿Sí? No hay, esto es muy, muy importante. Personas que me por el mail me hacían esta pregunta y modificaron esto, y bueno, y cambió totalmente la metodología para ellos. Recuerdo que cuando empezamos con esta metodología, las mujeres es mucho más difícil que los varones que tomen esta posición de punto cero. Porque la mujer tiene un patrón de comunicación emocional. A la mujer tiene como un valor su emocionalidad. Entonces, al tener eso como un valor, es su punto partida base. Entonces, viven en una constante comunicación emocional. O sea que no salen del mismo patrón nunca. No salen del mismo patrón. Porque si no pueden salir de la emoción, no pueden editar un nuevo pensamiento. Siempre van a estar dentro de una caja. Y van a vivir dentro de esa caja. Entonces, es súper importante, hay mujeres que nunca se han conectado con el hemisferio izquierdo y cuando lo hacen les baja la presión. Esto es normal, pero en la medida que adquieren esa gimnasia de trazar una línea, colocar un cero, trazar la otra línea y sin emociones, subir de plano, y todas estas actividades le enfocan en el hemisferio izquierdo. Entonces, este enfoque es súper importante y si se les baja la presión, las mujeres, bueno, lo vuelven a hacer hasta que lo practican y van a ver que entran y salen después fácilmente. ¿Sí? Simplemente es algo que lo quiero dejar muy, muy claro porque cuando uno tiene a alguien enfrente, se da cuenta y la guía es poder ayudarle a que enfoque, que se quede en el eje y no haga una apuesta emocional de la metodología, sino que concreta. Muy bien. Ahora preparados, estos son papeles tamaño carta, oficio, A4, como quieran, con un número 2, acá lo ponemos así para exagerarlo, pero bueno, lo pueden poner como con el marcador normal. Acá ponemos la palabra past y acá la palabra futuro en inglés, porque yo no sé hablar inglés, así que futuro es la palabra inglés. Si me van a preguntar por qué es en inglés, ya hay una respuesta para eso, pero bueno, no tiene mucho sentido. Ya van a darse cuenta solos, me imagino, cuando avancemos en esto, se irán dando cuenta, pues es un idioma universal. Entonces, estamos todos conectados con el inglés, aunque no lo sepamos, como yo, que digo cualquier cosa, ¿no? Pero acá dice pasado en inglés y acá dice futuro en inglés, ¿sí? Esto por si queda alguna duda. Los piecitos nos están indicando dónde nos vamos a parar. Vamos a poner estos en el piso vamos a poner estos a una distancia que puede ser de 1 metro. Y vamos a ponernos, estos piecitos están representando de dónde voy a empezar. Voy a empezar en esta posición que sería la posición del presente. ¿Sí? Entonces, estando parado acá, ahí, estamos listos para arrancar. Es mejor calibrar esto que yo les digo. Ahora lo voy a hacer la guía con los ojos cerrados para que vayan enfocando todas estas actividades. Y bueno, ahí largamos. Toma una respiración profunda. Y toma la posición del segundo observador en el plano de la experiencia emocional. Dibuja una línea que representa el plano emocional.
una línea horizontal. Dibuja la línea en tu pantalla mental y coloca en el centro de esa línea un punto que vamos a denominar el punto cero. Este punto cero está dentro del plano emocional, pero es el único punto que no le pertenece a este plano. A este punto solo existe en este plano para sostener el eje del ser. Dibuja una línea en sentido vertical que atraviesa este punto cero y sigue subiendo hasta llegar al segundo plano, al tercer plano en el punto cero. Tercer plano en el punto cero, sigue subiendo al cuarto plano en el punto cero y sigue subiendo al quinto plano en el punto cero. Sigue subiendo, sexto plano en el punto cero. Otra vez, séptimo plano en el punto cero. Esencia pura, ser original, la información totalmente coherente y cohesiva con cada elemento del universo. Ser original, consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro de sí. Reconozco de manera pura, lógica, concreta, sin emociones, cuál es la fuente de mi verdadera identidad. Coloco allí el punto cero del eje del ser. Ahora hago que este cero, este punto cero, vaya bajando por este eje del ser hasta el sexto plano en el punto cero. Otra vez, quinto plano en el punto cero. Cuarto plano en el punto cero. Tercer plano en el punto cero. Segundo plano en el punto cero, ambos ceros se funden, allí respira y mantén el enfoque y activa el observador del máximo pasado en el lado que le corresponda al pasado de la experiencia emocional de la vida sobre la Tierra. Vuelve al cero. Coloca en el lado que le corresponde al futuro al segundo observador de la más alta velocidad de la apertura temporal respecto del ser original y vuelve al cero. Ahora permite que el segundo observador del máximo pasado te llegue con su información. Estas informaciones, estas percepciones, las colocas en una bandeja delante tuyo, en forma totalmente neutra. No te implicas con la información en ningún instante, solo permites que llegue. Lo que llega, sea lo que sea, es colocado en la bandeja
Si no llegan percepciones, colocas al segundo observador del máximo pasado. Muy bien. Ahora caminas. Abre los ojos para que no te choques con nada. Camina, camina, camina. Upa. Perdón. Camina, 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 camina. Hasta el segundo observador del futuro, colocando tus pies a ambos lados del cartel. Al segundo observador de la más alta velocidad de este segundo plano, con respecto a la esencia original. Allí permite que este observador actúe por sí mismo mientras colocas en tu mente la palabra permiso y la dibujas una y otra vez. Permiso. Aquí puedes dejar todos los elementos de tu bandeja y solo te enfocas en la palabra permito. Permito. No tienes nada que hacer, ninguna acción. No interactúes con lo que ocurre. No busques interpretar nada. Solo permite que este observador actúe solo . Respira la palabra permiso. Vas a sentir como una especie de escáner que atraviesa tu cuerpo. Permite. Suelta. Muy bien. Puedes poner pausa en este instante hasta que sientas que el proceso ha cursado y caminas hasta la posición del presente. Y cuando llegas a la posición del presente, punto cero en el plano de la experiencia emocional. Un punto totalmente neutro, vacío, sin identidad, sin pasado, sin futuro. Un punto neutro en un plano emocional. Ahora dibuja una línea que represente el eje del ser que atraviesa este punto cero en forma vertical y sigue subiendo al tercer plano en el punto cero, cuarto plano en el punto cero, quinto plano en el punto cero, sexto plano en el punto cero, séptimo plano en el punto cero. Allí respira y reconoce de manera pura, lógica, concreta, objetiva,
Este es el punto donde se halla la información original, totalmente coherente con cada elemento del universo y cohesiva. Un punto de completa paz. Reconoce la información del ser original y coloca allí el punto cero del eje del ser. De manera voluntaria y concreta, haz que este punto cero baje nuevamente por la línea central. Sexto plano en el punto cero. Quinto plano en el punto cero. Cuarto plano en el punto cero. Tercer plano en el punto cero. Segundo plano en el punto cero. Ambos ceros se funden. Respira. Y manteniendo este enfoque de ambos ceros, del eje del ser y del eje de la experiencia, permite que el segundo observador de la más alta velocidad de la apertura temporal respecto al ser original te llegue con su información que está en el campo. Solo respira y acepta. Respira y acepta. Son informaciones totalmente cuánticas. No las analizas, no interpretas, solo respira y acepta. Respira y acepta. Ahora que has integrado esta información, camina a la posición del segundo observador del pasado. Y cuando llegas ahí, tan solo irradia desde el eje del ser, irradia y permite que la nueva información se expanda y transforme por completo este segundo observador del pasado, del máximo pasado de la experiencia emocional de la vida sobre la Tierra. Tan solo permites que esta información actúe sola, por sí misma. Suelta, suelta. La información actúa por sí misma. La información actúa sola. Recuerda que puedes poner pausa en el audio para darte el tiempo suficiente para que drene toda la información, toda la energía atrapada en la distorsión es liberada. Cuando este proceso ha cursado, caminas a la posición del presente. Llegas a la posición del presente, punto cero. Completamente neutro, vacío, sin pasado, sin futuro, liviano.
es un punto totalmente libre. Solo existe en medio del plano emocional para sostener el eje del ser. Dibuja la línea vertical que representa el eje del ser. Es una línea que atraviesa este punto cero y sigue subiendo. Tercer plano en el punto cero. Cuarto plano en el punto cero. Quinto plano en el punto cero. Sexto plano en el punto cero. Séptimo plano en el punto cero. Ser original, esencia pura, información sin distorsión. Consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro de sí. Acepta colocar aquí de manera voluntaria el punto cero del eje del ser. Y haz que este cero baje por esta línea punto por punto. Sexto plano en el punto cero. Quinto plano en el punto cero. Cuarto plano en el punto cero. Tercer plano en el punto cero. Segundo plano en el punto cero. Aquí respira, ambos ceros se funden. Y chequea extendiendo tus brazos. Chequea extendiendo tus brazos si ambos observadores han quedado en equilibrio. Solamente teniendo conciencia de este doble cero, ambos observadores se mutan a sí mismos. El pasado se vuelve el combustible del mejor futuro y solo tú navegas en el centro. Chequea si están ambos observadores en equilibrio, puedes colocar el segundo observador más su kernel. El kernel, vuelvo a definirlo, es el programa base que controla el cuerpo de este plano. En este caso es el cuerpo emocional. Es un programa base que define tu vida emocional. Ahora que has colocado en tu bandeja o la diferencia en la percepción que encuentras, o si no tu kernel, vuelve a repetir esta vuelta con la misma forma que podés poner el replay de este mismo video. Bueno, hasta acá llegamos en la metodología por el momento. Y bueno, solo resta decirles las actualizaciones. Hemos abierto fechas para septiembre, para octubre y los primeros días de noviembre en cuanto al evento intensivo en Villa Giardino. Estos van a ser los 3 últimos eventos del año en esta zona. Luego, no sé si diciembre, enero y febrero está destinado para ir a 2 lugares al exterior. Estos son solo 2 lugares porque son muy importantes estratégicamente hablando para este trabajo, ¿no? Para sostener este trabajo. Uno es España y otro es Perú, Lima. Así que España y Perú, Lima se van a programar, en algún momento ya les va a surgir la información, pero si se quieren apuntar o hay interesados, bueno, suscribirse, o sea, por favor envíen un mail a decidejardino@gmail, que bueno, vamos a hacer que aparezca acá un cartelito para recordarles que decidejardino@gmail.com es el mail que aspiro
que me manden o que me pidan la información sobre eventos, porque así puedo tener personas que me ayuden en la tarea de gestionar todas estas peticiones, ¿no? Y de hacer los registros de las personas y demás. Así que decide giardino@gmail.com el que esté interesado o en Perú o en España o en noviembre, octubre, septiembre, bueno, entonces que pidan la información y se les va a solicitar. Esta información no va a estar publicada, ¿sí? Estos eventos intensivos son de una calibración ultra fina. Se requiere sí o sí estar con todos los videos vistos para estar en training, saber de qué se trata, obviamente, a través de toda esta secuencia de videos, porque bueno, si no, ¿para qué van a ir, no es cierto? No tiene sentido. Así que bueno, por mi parte creo que hasta acá llegamos. Creo que ha sido una jornada maravillosa, hemos avanzado muchísimo y que se queden tranquilos, que la metodología va a seguir estando online. Vamos a seguir haciendo las aclaraciones online que sean pertinentes y bueno, y seguiremos adelante. Estamos empezando un proceso, o mucha gente está empezando simultáneamente un proceso que va a dar unos cambios extraordinarios. Y estoy preparada y comprometida para sostener ese cambio en forma remota a través de este medio. Así que esto no se va a cortar. No se va a cortar la sucesión de los videos, más allá de que vengan o no a los intensivos. Este es un proceso que sigue independiente. Así que bueno, calma por ese lado. La secuencia de la información tiene también, está sincronizada con el proceso y es un proceso bastante sostenido. Va a estar de esta manera llevado, bien sostenido. Cuando nosotros avanzamos en las cuarentenas ya más adelantadas, se acelera muchísimo la frecuencia de la conciencia, se acelera muchísimo, se vuelve muy nítida la percepción, pero si nosotros no tenemos claro el sistema de referencias, bueno, van a estar operando las distorsiones y las distorsiones nos van a hacer rebotar y se van a intensificar. Así que tengan respeto con la metodología y síganla en el paso a paso. El primer nivel es el 1 y es el básico, y les recomiendo siempre que cuando van a hacerle empiecen de nuevo por el 1. Hacen de nuevo el 1 y después van al 2. No empiecen desde el 2 directamente. O sea, también pueden hacer el 3 como les dije la vez pasada, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hacer estas guías les voy haciendo algunas variaciones para que el oído no se les quede acostumbrado a una sola forma de hacer la guía, para que no caiga en la repetición, en la reiteración. La variante es muy importante y no caer en la mecanicidad. Hay que estar muy despierto, muy consciente, muy concreto, muy en el hemisferio izquierdo, sin emociones, y bueno, a sorprenderse luego con los resultados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.